Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de estas sesiones académicas por parte de la Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología. El día de hoy vamos a estar en compañía de los doctores Ronald Reyes, Daniel Fernández, y el tema lo va a dar el doctor Roli. Es un honor para nosotros que nos esté apoyando en estas sesiones para médicos residentes de neonatología. Cedo el micrófono al doctor Ronald. Buenas noches. Gracias, Vivian, y gracias, Daniel, por estar presente también el día de hoy. Y gracias a todos también por acompañarnos en la sesión de la semana. Bueno, yo soy el doctor Ronald Reyes, soy médico residente de neonatología R5 del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la ciudad de Panamá. Y bueno, tengo el honor de presentar al doctor Rolly Mamani Molina. Él es pediatra endocrinólogo del Hospital de Tercer Nivel Montero Santa Cruz en Bolivia. Realizó sus estudios en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, DF, y tiene múltiples publicaciones, y una de sus últimas publicaciones se denomina Dosis mínimas de HCG para estimulación de las células de Leydig en niños con alteración de la diferenciación sexual en el Congreso de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, Mérida, Yucatán. Con ustedes, el doctor Rolly Mamani. Bienvenido, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles a todos. Pues acá ya son noches, ya son 9 de la noche. Un gusto. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es el hipotiroidismo congénito. Es una enfermedad más, vamos a hablar de la vivencia que se tiene a diario con el manejo de este tipo de pacientes, porque lo que está descrito en la literatura, pues ya podemos encontrar a nosotros y acudir a las revisiones bibliográficas. Entonces, voy a empezar la presentación. Esta es una imagen cuando yo empezaba la residencia de endocrinología, con el permiso de la doctora Delma Barreto. Es un paciente que la vimos en otra guardia, es un niño masculino de 2 meses de edad, tenía unos 29 días de vida extrauterina con una ictericia Kramer 5, tenía alteraciones en el perfil TOUCH para citomegalovirus y herpes y una ictericia prolongada. Habitualmente este tipo de pacientes ya había pasado por cardiología, por infectología, por inmunología y por gastroenterología, por la presencia de ictericia. Entonces, este es un caso que nos permite ver a nosotros de cómo vamos a hacerle el abordaje a este tipo de pacientes. Entonces, quiero empezar con los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas de manera general, pues habitualmente todos ya tenemos un conocimiento básico de lo que son las hormonas tiroideas. Entonces, como dato anecdótico que yo les voy a mencionar acá, ¿por qué no se baja de peso con ayuno o un ayuno intermitente que habitualmente se trata de poner en tela de juicio? Hablo de esto para que nosotros pudiéramos comprender mejor de lo que es la función tiroidea y lo que son las patologías relacionadas con las enfermedades congénitas de la glándula tiroides. Mira, si yo me someto con la intención de querer bajar peso, me someto en ayuno o en ayuno intermitente, no va a suceder que yo baje de peso, porque voy a hacer que mi glándula disminuya el catabolismo proteico en el músculo esquelético. Entonces, al disminuir, bueno, va a bajar todo lo que es la contracción muscular, la actividad de la glucogenólisis, y por ende voy a entrar en un estado de reposo, y por tener disminuido mi catabolismo, más bien, en vez de bajar peso, voy a aumentar de peso. Entonces, ya ahí nos podemos dar cuenta de las funciones que tiene la glándula tiroides y cómo nosotros debemos abordarle, sobre la importancia que tiene, porque debemos darnos cuenta que estamos no simplemente ante un recién nacido a término, que posteriormente lo vamos a hacer tamiz en el 5º día y hacemos el aborto. Entonces, no, nos vamos a encontrar con pacientes críticos, con pacientes prematuros, con pacientes de leucemia 21. Entonces, es por esa la razón de esta manera de introducción. ¿Vale? Entonces, decimos que el hipotiroidismo congénito, pues, una de las endocrinopatías que tiene una discapacidad cognitiva prevenible más frecuente con un desarrollo neurológico inversamente
a la edad del diagnóstico e inicio del tratamiento. Fíjese la sorpresa con la que yo me encuentro cuando tengo pacientes o que han sido referidos al consultorio solicitando su certificado de discapacidad, ¿no? Niños entre 9 y 12 años de edad. Entonces, este tipo de pacientes, estas discapacidades cognitivas, se les podía haber prevenido, pero el paciente llega al consultorio para pedir la discapacidad. Entonces, por eso es muy importante hacer el diagnóstico a muy temprana edad. Entonces, a manera de historia, vamos a recordar que pues el impacto en hacer el tamizaje ha tenido mucho que ver. Estas esculturas, 400 años antes de Cristo, se las escribía como cretinos, aquellos seres vivos que tenían cierta discapacidad intelectual. Posteriormente, para Celsius, es descrito con un hipotiroidismo, el cual tenía retraso mental. Tomás Colling describe por primera vez lo que es el hipotiroidismo congénito, y en 1891 Murray hace el tratamiento con extracto tiroideo bovino, y en 1915 Kendall aísla la tiroxina, premio Nobel en la medicina. A partir de ahí empieza la evolución de lo que es el tratamiento del hipotiroidismo, hasta que en 1960 Dussel investigaba el paso transplacentario de la T3 en Toronto, Canadá, ¿no? Y en 1973, el doctor Antonio Velázquez inicia el programa de tamizaje neonatal en México, y a partir de 1988, pues ya es se realiza el tamizaje neonatal de manera obligatoria. Para comprender lo que es la embriología, perdón, las patologías de tiroides, porque considerando que el hipotiroidismo congénito no simplemente va a ser la ausencia de la glándula tiroides, también podemos encontrarnos con tiroides ectópicas o una dishormonogénesis. Entonces, debemos mencionar que el endodermo, que es proveniente del intestino primitivo, el primordio tiroideo, ¿ya?, que podemos observarla, proviene del mesénquima circulante que prolifera y migra desde el piso faríngeo a través del conducto tiroglosal hasta su que está en la porción media anterior del cuello, que sucede aproximadamente entre 7 y 12 semanas de gestación. A las 8 semanas de gestación ya se encuentra un pequeño istmo y sus dos lóbulos. Durante esta ubicación puede haber múltiples alteraciones funcionales de las células foliculares, y puede haber alteraciones en la expresión del transportador de sodio de yodo, la pendrina, la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, los cuales podrían dar alteraciones múltiples que van a relacionarse con enfermedades congénitas, que muchas veces es importante hacerles el abordaje, porque el factor de transcripción tiroideo, como lo describí, van a tener mutaciones que van a ser asociadas a otro tipo de alteración. Por ejemplo, el factor de transcripción tiroideo o FOXP1 va a estar relacionado con lo que es alteraciones a nivel del tracto genitourinario, señal de herradura, hidrocele, criptorquidia, hidrocele, y, por ejemplo, el factor de transcripción tiroidea, el PAX8, van a estar relacionados con la organogénesis, y también alteraciones con las células foliculares. Entonces, es por eso la importancia de conocer en qué etapa se ha producido el desarrollo, porque no simplemente nos vamos a encontrar, como les dije, una alteración a nivel de la glándula tiroides propiamente, vamos a tener durante la migración que va a sufrir desde el piso pélvico, perdón, desde el piso de la faringe hasta su presentación habitual, podría sufrir. Y este tipo de pacientes, digámosle entre los 6 y 8 años, van a tener una tiroides ectópica, y a partir de que inicia la pubertad y se aumenta el catabolismo, entonces estos chicos van a hacer una deficiencia tiroidea y van a llegar a la consulta asociado a otro tipo de patologías, ¿no? Como violencia, piel seca y otro tipo de alteraciones. Entonces, no simplemente nos vamos a encontrar con ausencia o toque de la glándula
tiroides. Ahora, esta es lo que les quería enseñar. Lo que tenemos que comprender que durante la primera mitad de gestación, es decir, hasta las 20 semanas de gestación, habitualmente la mamá es la que aporta todo lo que es las hormonas tiroideas agresivas. Es por eso que es muy importante que tiene que hacerse el manejo. Si la mamá padece de alguna enfermedad tiroidea o está consumiendo algún medicamento, entonces estas mamás deben ser monitoreadas estrictamente durante las primeras 20 semanas. A partir de la segunda mitad de gestación, recién se va a producir la autorregulación fetal. Se dice que a partir de las 12 semanas ya tenemos las dos glándulas, los dos lóbulos de la glándula tiroides. Sin embargo, esto no es autosuficiente como para poder ejercer todas sus funciones. Entonces, acá podemos verle claramente en esta imagen la forma de migración desde la base de la lengua hasta la localización anatómica de la glándula tiroides habitual. Durante este proceso de migración puede tener múltiples alteraciones relacionadas con enfermedades congénitas y alteraciones genéticas específicamente que podrían también relacionarse con otro tipo de alteraciones de órganos, ¿no? Ahora, hablando de la epidemiología, la incidencia antes de la introducción del tamiz neonatal era alta, ¿no? Uno en 7,000 a uno en 10,000 en el mundo. Pero actualmente ya, cuando una vez que se ha introducido el tamiz, esto se ha reducido a 1 por 2,000, a 1 por 600. En los embarazos gemelares es un poco más alta, en 1 en 900, en nacimientos múltiples, pues 1 en 600. El síndrome de Down tiene una característica muy particular que puede presentarse en un 50. Sin embargo, estos pacientes, con mucha anécdota les voy a contar yo, pueden tener la oreja baja, implantación baja, pero la TSH alta. Para que nos quede recuerdo bien esto, porque estos chicos te pueden hacer una TSH, pero que se encuentra en el límite superior con una T4 libre normal. Y habitualmente estos chicos son iniciados, son considerados como hipotiroidismo congénito y son iniciados de tratamiento. Muchos en la sala son neonatólogos y previamente hemos sido pediatras, conocemos muy bien cuál es el comportamiento de los niños con síndrome de Down. Son tan enérgicos, o sea, son tan hiperactivos, y cuando yo le añado hormonas tiroideas, se me va a volver más hiperactivo. Entonces, eso hay que recordar muy bien. De acuerdo a la última publicación, en México la incidencia es de 1 en 2,417. La incidencia más alta en Latinoamérica se encuentra en Paraguay, con una menor reporte de casos en Brasil. Hay que decir, en Chile, por ejemplo, el tamiz neonatal es algo bien estricto que le hacen con mucha relevancia y para evitar pues, alteraciones en el desarrollo. Hay una relación más de predisponente en mujeres en hombres 2:1, y a su vez esta incidencia puede variar en lo que se refiere al punto de corte del tamiz neonatal del TSH. Eso no se ha hecho tan relevante. Sin embargo, hay que aclarar también en un estudio en México se ha reportado que el 25% de los prematuros presentaban hipotiroidismo congénito. Entonces, por eso es importante, vamos a combinar las siguientes diapositivas de por qué es importante hacerlos en el prematuro, especialmente aquellos niños nacidos menores a 1,500 gramos. En esta diapositiva podemos observar de cómo se ha ido disminuyendo lo que son las distintas alteraciones que nos puede presentar, los distintos casos que se presentan en las alteraciones tiroideas. Se dice que el punto de corte de TSH, que previamente se hacía entre 20 y 25,
aumentaba la incidencia, ¿no? Pero muchos de estos casos han disminuido y, por ejemplo, en Argentina se ha hecho un punto de corte, se ha disminuido de 15 a 10 y por tanto pues, la incidencia ha disminuido y, por ejemplo, en Italia se ha hecho un estudio donde el punto de corte primeramente era 20, posteriormente disminuyeron de 15 a 7 y por tanto pues la incidencia ha sido mucho. Ahora, la clasificación del hipotiroidismo podemos clasificarlas en primario, central y periférico. Primario, la disquinesia o la ausencia de la glándula tiroides está en el 85%, posteriormente a la disomatosis. En la central o el secundario, a las alteraciones del hipotiroidismo central, o el tercero se enfrenta a lo que es el hipotálamo, ¿no? Con mucha más baja incidencia, llegando por lo menos a un 5%. Y el aspecto periférico lo que se refiere a resistencia a hormonas tiroideas, que es muy bajo, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en esta parte también, los casos de incidencia del hipotiroidismo congénito central han estado aumentando porque se ha hecho un típico de patrón hereditario autosómico recesivo, aumentando de 1 en 16.000 a 1 en 29.000. Entonces, esto hay que tomar en cuenta de cómo se va a hacer el abordaje. Si bien es otro tema para conversar en lo que es el hipotiroidismo central, pero es muy importante hacer el diagnóstico diferencial al momento de que estamos haciendo el abordaje del paciente con hipotiroidismo. Podemos encontrar otra clasificación también, el esporádico hereditario o el permanente o transitorio, ¿no? Ahora, la disgenesia, bueno, pues el 40 al 60% va a ser permanente, o una genesia, o una hipoplasia, directamente, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que nos debe llamar la atención es la localización tópica de la tiroides. Actualmente, si bien se dice que el número de casos es 1 en, pero hablábamos previamente de la embriología. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer el ultrasonido, no todos los establecimientos de salud contamos con el gammagrama, porque esto es lo que nos permite adecuadamente el tejido tiroideo, pero el ultrasonido nos puede dar un falso positivo, un falso negativo, porque no capta lo que es la glándula tiroides ectópica. Entonces es algo muy importante para investigar también, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos observar claramente cómo se relacionan las mutaciones genéticas que van a estar relacionadas con la agenesia, atresia de coanas, paladar hendido, cabellos en puntas, lo que tenga que ver con lo que es con el gen OX1, el factor de transcripción 2. El NKX2 va a estar relacionado con la agenesia o hipoplasia tiroidea, distrés respiratorio, ataxia, coria benigno, malformaciones cardíacas. Hacía énfasis lo que se refiere a PAX8, que podría estar relacionado con alteraciones de malformaciones renales y uretrales. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de pacientes, necesariamente hay que hacerles o repetirles, ya tenemos un tamiz neonatal, hacerles, complementarles el estudio con un perfil tiroideo completo. Después tenemos otro tipo de alteraciones genéticas, si bien evidentemente no son tan importantes, pero es importante que nosotros reconozcamos que cuando hay alteraciones claramente mencionadas acá, que debemos hacer el retamizaje tiroideo. Esto es un poquito muy cargado, voy a pasarle. Ahora voy a hablar lo que se refiere al hipotiroidismo transitorio. Esto habitualmente es un desafío no simplemente para pediatras o para especialistas. La ingesta de fármacos antitiroideos durante el embarazo ese antecedente es muy importante. Si bien
durante los controles prenatales sí se las detalla esto, pero al momento de obtener el producto no se las tiene registrado. El paso transplacentario de anticuerpos del receptor de la TSH, el uso de antisépticos como componentes yodados, es decir, al momento de hacer la infusión necesaria, también puede influir muchísimo la deficiencia o el exceso de yodo, especialmente en aquellas zonas donde hay bajo consumo de yodo y la prematurez, ¿no? Entonces, decimos nosotros, cuando hablamos del hipotiroidismo transitorio, cuando las hormonas tiroideas se normalizan durante su ciclo, tiene una prevalencia de 1 en 8.000 a 17.000. Pero los prematuros, el 50% de los neonatos menores de 38 semanas están con una inmadurez del eje tálamo tiroideo, porque a partir de las 28 semanas ya hace el control, el propio del neonato, entonces ya se produce de manera autónoma. Sin embargo, previo a esto puede presentarse una madurez, lo que puede causar con un síndrome de tiroideo enfermo, pues, o madres que recibieron tiamazol o en hijos de mujeres con hipotiroidismo, o la exposición del feto a la nota, como decíamos previamente. Ahora, el hipotiroidismo en el recién nacido prematuro. Está muy claro, como decíamos previamente, que es más frecuente que en los niños nacidos a término. No pueden ser diagnosticados en el primer tamiz. El 1% de los menores de 1.500 gramos cursan con elevación vía TSH. Me gustaría llevar este mensaje que es importante, hasta en un 30% de estos niños pueden corresponder a hipotiroidismo. Por tanto, es importante repetir el tamiz neonatal de las 4 a las semanas de vida. Se hacía énfasis en esto, que como ya el niño ya tiene, estamos hablando de 6 semanas, más de 28 días, y muchas veces el programa de tamiz neonatal, dependiendo de cada país, ya no quiere cubrir es el tamiz. Por tanto, no es necesario esperarse para que estos pacientes puedan realizarse con el filtro propiamente, sino que realizarse las pruebas de función tiroidea completa. Y habitualmente estos pacientes ni siquiera se van a ir a casa en 6 semanas. Entonces, dentro del manejo intrahospitalario se las debe realizar considerando este porcentaje que les estoy mencionando, el 30% puede corresponder a hipotiroidismo, ¿no? Los factores predisponentes, muy bien lo conocemos porque todos los días estamos con este tipo de pacientes. Uno, la interrupción brusca del aporte de yodo y T4 de la madre, desarrollo incompleto del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, menor volumen del depósito de coloide tiroideo, reserva funcional, baja síntesis de la globulina transportadora, una patología neonatal grave, y la administración de múltiples fármacos. En esto, por ejemplo, los esteroides que utilizamos en las alteraciones pulmonares que tenemos con los niños prematuros, entonces esto nos puede también alterar lo que es. Y el uso de la dopamina también nos puede alterar la función del eje hipotálamo tiroideo. Entonces, todos estos factores deben ser considerados al momento de hacer el manejo de un paciente por a 1.000. Ahora, vamos a empezar con las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo congénito. Esta imagen, vamos a ver en las siguientes imágenes una comparación del paciente y post-tratamiento. Entonces, lo más frecuente se dice que en un gran porcentaje, más allá del 90%, de la primera semana, estos pacientes no van a tener ninguna sintomatología. En múltiples congresos y en las múltiples sesiones de literatura se ha hecho énfasis que estos pacientes no van a tener signos sintomatología. Pero hay ciertos trucos que nos va a permitir orientarnos si estamos ante un paciente
o no estamos con hipotiroidismo congénito. Lo más importante, la fontanela posterior. Es muy importante palparle la fontanela posterior que se encuentra mayor a 0.5 centímetros y ya nos va a importar. Porque el hecho que nos encontremos a un paciente con edema palpebral, puente nasal plano, aparentemente los ojos están separados, la boquita va a estar medio abierta por la macroglosia, después vamos a tener la ictericia, la hernia umbilical, la hipotonía, podríamos tener incluso hasta mixedema, lo que habíamos dicho hace un momento, como este paciente se ve claramente, la lentitud en la ingesta de alimentos, cuando la constipación o la eliminación del meconio mayor a 48 horas. Entonces, la inestabilidad vasomotora, es decir, la piel va a ser marmórea y fría, y el paciente no va a estar ganando peso. Entonces, estas sintomatologías habitualmente se van a presentar a partir de las 3 semanas de vida. Pero como decíamos previamente, el desarrollo neurocognitivo se va a ser afectado inversamente al diagnóstico, a la edad en que se hace el diagnóstico. Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Va? Entonces, acá, como les decía, el 95% va a ser asintomático en la primera semana de vida. Sin embargo, hay síntomas y signos que nos van a permitir el embarazo prolongado, macrosomía, hipotermia transitoria, fontanela posterior amplia, bocio. Ahora, las manifestaciones precoces podrían ser los síntomas: hipoactividad, somnolencia, dificultad para alimentación, alteraciones respiratorias, ¿no? Ahora, los signos, pues, mal incremento ponderal, distensión aguda, como dije previamente, y las manifestaciones tardías. Entonces, estos pacientes, lo más importante es tener, como yo les decía, en los niños que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico durante la formación de redes de médico, porque es ahí donde ves mucho más niños, la fontanela posterior. Es una guía bien importante para que estos pacientes. Ahora, la hipotermia transitoria también te podría dar, pero muchas veces lo tuvimos al manejo, que no estuvo bien en tantas cosas que se pueden, pero la fontanela posterior es un detalle en el examen físico bien importante al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, esta característica fenotípica facial, pues es evidente, o sea, ya les decía, la boca va a estar abiertita por la macroglosia, el puente nasal plano, los rostros aparentemente van separados, en la frente que van a tener este cabello, la ven acá, esto también no se ve, pero sí por acá más o menos, pero esto, pues ya muy fácil te va a poder orientar, pero como decíamos previamente, son los signos y síntomas tardíos del hipotiroidismo congénito. Ahora, las malformaciones congénitas, dependiendo del gen que está alterado, nos podría orientar a hacer el diagnóstico, pero muchas veces es difícil. Es importante hacer también énfasis, los pacientes que tienen cardiopatías congénitas tienen que ser abordados también como hipotiroidismo. Ahora, otro de los aspectos, si yo no estoy, si tengo un perfil tiroideo o vitaminas que se está retrasando de reportarme, o el paciente tiene signos clínicos, otro estudio muy sencillo que nos permite evaluar muy fácilmente, es bien objetivo, ¿no? Porque se le ve la epífisis distal del fémur en un paciente que tiene hipotiroidismo congénito. Entonces acá en esta imagen claramente le puse para poder comparar cuánto se ha producido la inmadurez, si ha sido intrauterino o todavía la mamá me lo ha pasado todavía, en este caso intrauterino con alto pronóstico, con bajo pronóstico, es decir, en que pueda presentar alteraciones
del desarrollo, o perdón, que va a tener alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, la epífisis distal del fémur nos permite ver antes de las 36 semanas, ¿tá? Y de la tibia habitualmente se la hace en las 38 semanas de gestación. En los prematuros, los núcleos de ossificación distal del fémur y de la tibia tienen que medir más de 1 centímetro que hagamos la radiografía. Entonces, ahora, ¿qué sucede en los niños menores o prematuros de unas 38 semanas? Habitualmente, por eso se recomienda a estos niños tamizarles entre las 4 y 36 semanas, porque si nosotros observamos a un niño de 38 semanas, pues estos núcleos de ossificación no los vamos a observar y no vamos a decir pues, que es el mismo congénito. Entonces, eso es muy, muy importante para poder abordar a un paciente con hipotiroidismo congénito, ¿no? Ahora, hay ciertas escalas que nos permiten hacer el diagnóstico, la puntuación, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuáles son los que nos hacen un mejor aporte? Como decía previamente, ¿no? La fontanila posterior, abierto mayor a 0,5 centímetros. La fase es, si tú tienes la fase, prácticamente lo estás haciendo diagnóstico. Por ejemplo, en este cuadro de que ve tranquilamente, si yo ya tengo la facies y la fontanela posterior tengo 4,5 y prácticamente pues mi diagnóstico es muy alta, porque el Quebec le dice que mayor a 4 puntos encima de hipotiroidismo. Ahora, las características de este tipo de puntuaciones también nos puede dar. Sin embargo, como decía, estos signos y síntomas son tardíos. Lo que nosotros queremos hacer el diagnóstico lo más temprano posible para iniciar el tratamiento, evitar lo que son las alteraciones a nivel de salud. Bueno, entonces, el hipotiroidismo en el término de muy bajo peso al nacer, extremadamente bajo peso al nacer, a las 36, menor a 33 semanas, de recomendación en los últimos consensos que se dijo, hay que repetir el tamizaje en 15 días. Y se dijo y se tiene que decir que se tiene que repetir. ¿Vale? Entonces, habitualmente los niños que tienen menor a 1.500 gramos, perdón, a 1.000 gramos, son los que más problemas o los que no nos van a presentar signos clínicos para poder hacer. ¿Bien? Ahora, lo que nosotros tenemos que hablar cuando nosotros estamos ante un recién nacido a término, ¿cuándo debemos hacerle lo que es transmental? Por ejemplo, en algunos países se hacía de cordón umbilical, muy bajo eso, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Fisiológicamente, acá en los cuadros, en los primeros 30 a 60 minutos de nacimiento, hay un incremento de 60 a 80 unidades de litro de TSH por cada grado de temperatura que da. Entonces, todos nosotros sabemos que hemos hecho el recibimiento de un recién nacido, el ginecólogo pues nos la pasa y muchas veces cuando es de urgencia o vienen expulsos, ni siquiera tenemos el campo calentado. Imagínense cuánto más se eleva la TSH, ¿vale? Entonces se produce una caída rápida hasta 20 en las primeras 24 horas, hasta 10 en la primera semana. Entonces, el pico de 34 total está en las 24 a 36 horas y el descenso gradual de 4 semanas. Entonces, acá claramente podemos observarlo. Todos los otros que tenemos que ver, la medicina, 24 libre, y para ver cómo se producen estas fluctuaciones y no podemos considerar que en qué momento se hizo
tanto, es importante considerar que el tamiz metabólico se debe realizar en tercero y quinto día de vida. Se ha recomendado incluso que el tamiz neonatal se debe realizar en el quinto día de vida. Y muchas veces cuando es un paciente por parto, y todos conocemos nosotros, ya en 24 horas por eso estamos mandando a casita, y por no querer perderlo estamos haciendo el tamiz neonatal, y por eso sí énfasis en la diapositiva previa, que nosotros tenemos que hacerlo a esos pacientes en la edad que corresponde, porque nos puede dar un falso positivo, y por tanto podemos iniciar un tratamiento de manera inadecuada, y el tratamiento también, vamos a ver a continuación, no es simplemente suplir esfuerzo, tratamiento con levotiroxina. Entonces, hay que tener mucha cautela en lo que es el tamiz, ¿no? La técnica de realizar el tamiz mental tiene que ser una gota gruesa de la parte externa, de lo que es el talón, lateral externa, y que viene completamente duro. Actualmente, si dejamos 2 gotas, entonces muchas veces el resultado nos puede alterar, entonces se requiere una gota gruesa en el film. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación diagnóstica? El objetivo de esta conversación es que se haga la detección temprana, antes de que haya evidencia de signos y síntomas. En Latinoamérica, pues, Cuba ha sido el pionero en programas nacionales de mensajes masivos, posteriormente ha estado Costa Rica, Chile, Uruguay, se ha iniciado en 1974. Existen 3 estrategias para hacer el tamizaje. Lo más recomendable es el TSH inicial, luego la T4 libre. Habitualmente la TSH muchas veces no te da lo que es el hipotiroidismo congénito central, tampoco te da la resistencia a hormonas periféricas, muchas veces no te puede dar toda la sintomatología. O sea, el tamiz propiamente no te va a decir en todos los pacientes que este paciente tiene hipotiroidismo. Entonces, por tanto, es importante hacerle la TSH y el T4 libre, combinados, ¿no? Y habitualmente cuando estamos con una sospecha de un paciente, tenemos que hacerle necesariamente estos dos, ¿no? En México la medición primaria es de TSH, bueno, las ventajas son bajo costo, alta sensibilidad, la detección de hipotiroidismo subclínico, las ventajas, no se detecta hipotiroidismo central, como decíamos previamente, la deficiencia de glóbulos de hormonas tiroideas, elevación tardía de TSH, entonces eso habitualmente en un prematuro nos va a dar, ¿no? Como habíamos dicho previamente, el doctor Antonio Velázquez es el que inició el programa de tamizaje neonatal en México, y es importante reconocerlo porque gracias a eso pues se ha dado muchísimas complicaciones en niños que tenían. Y de hecho, no sé si ustedes le han logrado ver, se publicó nomás, hace mucho tiempo ya, en la Secretaría de Salud de Niños, que todavía en México se encontraba con todo lo que son las patologías de un hipotiroidismo, pero gracias al tamizaje, pues ya este tipo de eventos ya no se ven mucho, ¿no? Entonces, en la norma, si bien no todos estamos en México, sin embargo, pues es importante que hay una norma oficial mexicana que establece el tamiz metabólico obligatorio para detección de hipotiroidismo congénito, que se debe realizar en el tercer y quinto día de vida extrauterino, ¿no? Y la determinación de TSH y T4 libre periférica. El papel filtro simplemente te detecta lo que es la determinación del TSH, ¿no? Y la norma te dice que los resultados deben entregarse máximo en 15 días y los resultados alterados deben entregarse máximo en 4 días. Habitualmente no sucede eso, pero todos debemos estar comprometidos para poder hacer el tamizaje de manera oportuna e indagar si nos encontramos a un ya, con hipotiroidismo, ¿no?
como decía previamente, muchas veces por no tener el papel filtro o no tener un programa de tamiz neonatal, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe realizar el perfil tiroideo. Se había cuestionado muchísimo porque es un gasto adicional a los recursos públicos, que solamente por descartar o por saber del paciente, como decía mi profesor. Es preferible pecar por hacer más que por hacer. Entonces, yo quiero hacer eso. Ahora, ¿cuándo decimos que el tamiz metabólico tiene un diagnóstico confirmatorio? Cuando la TSH se encuentra mayor a 40 y la T4 libre se encuentra menor a 8. Has hecho el diagnóstico, ya tienes ahí. Pero habitualmente sería muy bonito encontrar un sistema TSH 40, no T4. No, hay circunstancias donde sí nos hace, especialmente en los prematuros, porque estos niños han recibido medicamentos, hacen tantas circunstancias que no vamos a encontrar este tipo de resultados en el estudio que les vamos a hacer. Entonces, mira, esta es una publicación que hizo mi profesor, el doctor Raúl Calzada. Del 5 al 10% de los recién no pueden ser detectados por programas de los falsos positivos, si se realiza antes de las 48 de vida, por elevación de TSH durante los primeros días, el cambio de temperatura que nace de la vida intrauterina a la extrauterina, podría darte un error también al hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un segundo screening, como decíamos, a la segunda semana de vida. En cambio, si el recién nacido así, es en 30 semanas, pues hace a las 4 a 6 semanas de vida. Entonces, esto es muy importante de cuándo repetir el, ¿no? Ahora, en neonatos con factores de riesgo para hipotiroidismo transitorio y permanentes pueden dar falsos positivos, especialmente en recién pretérminos, y en aquellos pacientes que se les hace el tamiz en las 24 horas, como hemos dicho previamente. Entonces es algo muy importante de, si no tenemos el tamiz, nuevamente repito e insisto en hacerles un perfil completo a... Este es un, de cómo se debe hacer el tamiz neonatal, cuando hacemos, ya les decía, si nos encontramos en 0,40, pues mucho, no hay que hacer nada, hay que iniciar el tratamiento, tú ya tienes entre 10 y 39 años, tienes que pedir la prueba de función completa, y ahí. Entonces, hasta aquí yo lo veo un poquito, pues, ya más accesible, ya tú puedes tener criterios clínicos para poder decidir el plan. El detalle está cuando nosotros tenemos un TSH menor a 10. Allí está el tema. Cuando nos encontramos frente a un prematuro, grave o gemelos monocicos, se debe repetir el tamiz a las 6 semanas de vida y antes del egreso. Se sospecha de un hipotiroidismo congénito. Eso es lo que nos debe llamar la atención. Si bien es baja la incidencia, pero es algo muy importante que hay que hacer el abordaje. Ahora, si en las pruebas de función tiroidea la T4 libre está baja, hay que iniciar el tratamiento. No tenemos una infusión. Y esto sí, entonces, si le inicias el tratamiento, entonces, no estoy seguro, no he hecho grama, no he hecho ultrasonido, pero bueno, a los 3 años vas a confirmar el diagnóstico. Entonces, es algo bien importante y es preferible iniciar el tratamiento que retrasarse y atender las afectaciones neurológicas. Decía también que después estos pacientes se van directo al Parlamento. Y ahora, también el hipotiroidismo congénito, muchas veces es difícil poder hacer el diagnóstico cuando tenemos una disgénesis, es decir, el valor de TSH, ¿no? Y cuando hay una presencia o ausencia de la glándula tiroides. Ahora, ya les decía, el tratamiento es inmediato, pues cuando ya tienes tu TSH. Ya habíamos hablado previamente de eso.
Ahora, no posponer el inicio cuando la T4 libre sérica está baja por parámetros para la edad, sin imponer el valor. Si la TSH sérica es persistentemente mayormente, si la T4 libre es normal, pues hay que iniciar el tratamiento. Si la TSH sérica es entre 6 a 20, el paciente está clínicamente estable, la T4 está normal, entonces hay que proponer estudios de imagen, gamografía, ultrasonido. Si la TSH permanece por más de 3 a 4 semanas, el inicio de la T4 libre, y es bien, nosotros alguna vez hemos hecho esto, hemos tenido pacientes, la TSH y la T4 libre estaba, les hemos iniciado tratamiento, la T4 no se ha elevado y la TSH se ha disminuido. Entonces, muchas veces eso nos pone en duda, pero ya estoy haciendo, por lo menos traté de hacerlo un resumen que nos permite evaluar cuándo debemos iniciar el tratamiento y cómo. Ahora, en los estudios de imagen, el gamagrama, si bien no se dispone en todos los establecimientos de salud, pero es algo muy importante que nos va a permitir, especialmente de tiroides ectópicas o aquellos que simplemente tienen un lóbulo y el otro lóbulo está con la genesis. Entonces, es muy importante. El ultrasonido no nos permite hacer ese tipo de diagnósticos, pero nunca debemos rechazar el tratamiento a la espera de un gamagrama como me has dicho, el gamagrama se puede hacer los primeros 7 días de iniciar el tratamiento con levotiroxina. Y con niños que tienen el tamaño normal, sin diagnóstico claro, se debe ratonizar a mayor edad, ¿no? El gamagrama, como habíamos dicho, es más barato, en esposear, es en menor calidad también. Sin embargo, permite la detección de amnesia, ectopia, puede estar, como habíamos dicho, la migración que se produce hasta su decisión definitiva, puede estar en cualquiera de esos lugares y es el estándar para hacer el diagnóstico que un hipotiroidismo congénito, el gamagrama tiroideo, ¿no? Entonces, acá está cuando habíamos dicho cuando hacer el estudio con gamagrama. Sin embargo, acá voy a mostrarles estas imágenes, si bien no son muy grandes, no está la presentación muy grande, pero podemos verle acá, esta es una localización, captación normal de la glándula tiroides. Sin embargo, en esta hay una captación aumentada. Podría ser una glándula tiroide, una disharmonogénesis que la glándula tiroides está captando. Ahora, en esta glándula sí capta, pero está disminuida, ¿no? Mucho. Acá, en este paciente no capta. Pero en este otro paciente, mira, se capta en una posición habitual, más o menos en la base. Es una localización tópica. En este tipo de pacientes producen el 4 libre, pero a mayor edad y por el crecimiento de los tejidos y la disminución de la vascularización. Entonces entra el paciente hipotiroideo. Entonces, este tipo de pacientes son los que nos ponen en problemas, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, podemos ver una tiroides normal cuando se dice una tiroides normal. Cuando la tiroides está presente visualizada a ambos lóbulos. Acá, en la base del cuello, lo que debemos tomar en cuenta, y no sé si recuerdo bien, era el examen del NAR, cuando decían que el gamagrama capta las glándulas salivales, no creo, acá está, glándulas salivales y el estómago. ¿Por qué? Porque se secretan el isópogo que en sus células expresa transportadores del sodio y yodo. Eso captan las glándulas salivales y el estómago. Por tanto, se puede visualizar tanto en las dos áreas y también en la vejiga. La vejiga es lógica, ¿no? Porque el radiofármaco se elimina por la... bueno,
cuando hay hipoplasia, mira, este granuloma, ¿no? Aquí el lóbulo izquierdo se capta bien, el lóbulo derecho no se capta, y esta asimetría puede hacerse a una hemiagenesia que siempre, casi habitualmente, va a ser izquierdo, es baja, y esto sí es habitualmente complementable con. Ahora, estas las imágenes agrandadas que mostramos previamente de las localizaciones ectópicas en el gamograma, ¿no? Claramente se puede ver en la base de la lengua, de que está más o menos, ¿no? Pero aquí se ve. Entonces, esta es una glándula tiroides ectópica. Estas hay que mantener, si su perfil está normal, pues hay que mantenerlas en observación. En cualquier momento va a entrar. Y esta completamente una tirosis, ¿no? No se observa nada, absolutamente ni ectópica ni nada. Pues, y incluso se les puede tomar una imagen 3 horas posterior a la colocación del radiofármaco y para descartar falsos negativos. Pero esto es habitualmente pues cuando ya no hay ninguna formación, ¿no? Entonces, habitualmente como tenemos en este caso, cuando no captan las glándulas salivales ni el estómago, entonces hay que sospechar de un trastorno del transportador de sodio-yodo. Entonces, esto podría estar causando de una alteración distinta a la poco habitual que nosotros conocemos, una disogénesis, y para esto se debe realizar otro tipo. Acá claramente podemos verle la tiroides ectópica, que ya habíamos hablado previamente, y el ultrasonido. La tiroides va a ser pequeña, los recién nacidos va a estar de 0,5 a 4 ml, se va a observar tiroideo y volumen, se corrige falsos negativos del gammagrama. La tiroides, y en esta, ya pasando a lo que es el manejo del tratamiento, habitualmente el objetivo es iniciar lo antes posible, en la segunda semana de vida. Mira, a pesar del tratamiento temprano, podemos encontrar hasta 20% de pérdida neurosensorial. La dosis de levotiroxina es de 10 a 15 microgramos kilogramo día. La meta es, perdón, la meta, la TSH es menor a 5 y la T4 libre es de 1.4 a 2.3. Lo que se sugiere es normalizar los niveles de T4 en 2 semanas y la de TSH en un mes. Esto haciendo énfasis del seguimiento de este tipo de pacientes. Y acá hicimos un pequeño resumen, un reporte de cómo se debe hacer el tamizaje o el control bioquímico de estos pacientes. 2 a 4 semanas después del inicio del tratamiento, cada 1 a 2 meses durante el primer año de vida, o sea, sí, mucho más, los piquetes son mucho más altos, de 3 a 4 meses después del segundo y tercer año de vida, y después de 4 a 6 meses. Y cuando las dosis, de alterar las dosis, se debe hacer un mes el control, y si no cumple el tratamiento, pues este régimen se altera completamente porque hay que hacer de acuerdo a cómo está la mamá, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo acá el tratamiento, lo más importante y algunos aspectos que hay que tomar muy en cuenta es la técnica de administración. Sabemos muy bien que los alimentos interfieren en la administración de medicamentos, se debe dar en ayunas, con agua simple, en cuchara de metal, el producto debe ser almacenado, con protección de los rayos del sol o los rayos ultravioleta, se debe almacenar en frasco ámbar, es algo muy importante. Actualmente en los adultos la levotiroxina se está dando en la noche, pero muchas veces con las mamás, con los niños, no se ha tenido tanto éxito, si bien hay un estudio, pero no es muy relevante, que habitualmente las mamás, por las distintas actividades que tienen más predisposición a olvidarse en la noche y en la mañana. Por eso se continúa con la técnica de administración en la mañana. Esto es otro cuadrito
donde cómo se debe hacer el control de acuerdo a las edades, de acuerdo, y qué elementos a revisar. El crecimiento habitualmente es muy importante durante toda la etapa del crecimiento y desarrollo, del desarrollo neurológico, la audición, estudio oftalmológico, las dismorfias, las malformaciones congénitas, la adherencia al tratamiento y los niveles de T4 total, T4 libre y la TSH, ¿no? Ahora, ¿cuándo retamizar? Eso es muy importante, lo que les decía hace un momento. A estos pacientes, si por alguna razón exagerado de mi punto de vista, entonces, a los 3 años, el niño, te dice pipí o popó, entonces yo le puedo retamizar. Es decir, cuando ha hecho, ya tiene el control de esfínteres, el paciente tranquilamente puede ser retamizado. Cuando no hay una etiología específica, cuando el tratamiento se inicia en un paciente crítico, especialmente en los prematuros, o que tenemos acá neonatólogos que tienen, que les inician el tratamiento cuando pues críticos. Entonces, en este tipo de pacientes sí se debe retamizar a los 3 años. Tiene una tiroides ectópica y los recién nacidos con anticuerpos positivos. Y aquellos pacientes que no han requerido un aumento de la dosis. La dosis se debe reducir en un 30%, 2 a 3 semanas, y si se incrementa la TSH mayor a 10, de modo ya se confirma el diagnóstico y ya hay que iniciar nomás, hay que continuar nomás con el tratamiento. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de las guías de práctica clínica? La madre con tratamiento previo de tiroides debe incrementarse en un 10 a 30% de la dosis en los 2 primeros trimestres. Si la mamá habitualmente nos dice, voy a tener un bebé más, y ya nos ha llegado a nosotros que este bebé, esta mamá, va a tener más hijos o está planificando tener más hijos, hay que hacerle esa recomendación, ¿no? Estimulación temprana en los primeros 6 meses a todos los recién nacidos para disminuir el efecto de la deficiencia tiroidea. Considera un factor de riesgo de la edad materna menor a 16 años y menor a 38 años, ¿no? Las fórmulas de soya, hierro, calcio y alimentos con alto contenido de fibra interfieren significativamente en la de tiroxina, por lo que debe ser, lo que les decía previamente, un ayuno o un mínimo intervalo de 2 horas, especialmente aquellas mamás que están dando seno materno a libre demanda. Posteriormente, cuando se sospecha de deshormonogénesis, debe reevaluarse la función tiroidea a los 3 años, como hemos dicho previamente, valorar los núcleos de osificación que nos van a dar la severidad del cuadro, ¿no? Si ha sido intrauterino o... Y hacer el diagnóstico cuando presenta el cuadro clínico, los factores de riesgo y el tamiz neonatal con sospecha. ¿Vale? Entonces, el tratamiento, pues las guías nos dicen de 12 a 15 y acá tenemos lo que decíamos, cómo se debe el control, especialmente del neurodesarrollo, trimestral anual y qué signos clínicos debemos evaluar. Por ejemplo, si nos pasamos muchos en la dosis, también quería transmitir, podemos producir un cierre prematuro de los refugios de crecimiento. Entonces, muchas veces, sin haber revisado la técnica de administración, queremos hacer un ajuste de la dosis del medicamento, entonces es preferible primero evaluar las cosas básicas que serían la técnica de administración, el apego al tratamiento, antes de hacer un ajuste del medicamento. Y especialmente la valoración cardiológica, como hemos dicho previamente, la relación, las alteraciones genéticas que ocurren con la disfonogénesis de la glándula tiroides. ¿Va? Entonces, ya volviendo a nuestro caso, ya tenemos un niño, como hemos dicho previamente, 2 meses de edad, extremidades, piel fría, hipotonía generalizada. Acá están toda su somatometría, fontanela anterior de 6 por 5.5, el posterior 3 por 4, edema palpebral, constricción ocular, ligera macrobros, el llanto rojo. Tenía un soplo cardíaco y en el abdomen tenía una hepatomegalia y una hernia umbilical mayor a 1 centímetro, ¿no? Estamos sospechando en un hipotiroidismo crónico. Hemos hecho la prueba de función tiroidea, el ultrasonido, su edad ósea y el gammagrama tiroideo.
TSH estaba mayor a 75, pues cuando es así, es fácil diagnosticar, ya tienes el diagnóstico y lo único que tienes que hacer es hacerle Ahora, habitualmente se la solicita la tiroglobulina para despertar si tiene una disonogénesis o no tiene, ¿va? Este es el ultrasonido de nuestro paciente, claramente podemos observarla acá, no hay, En el auto había un borrador verde. no hay ningún tejido, ¿no? Es muy visible, pues hay que familiarizarse mucho con esto de lo que es el tejido tiroideo, pero en este paciente absolutamente no son. Y esta es la edad ósea, claramente no podemos observar los núcleos de osificación tanto del fémur y de la tibia. No se le realizó gammagrama, entonces es un hipotiroidismo congénito primario, disquinesia tiroidea, tiroidea. Le iniciamos tratamiento, ¿va? Y ya como podemos verle, ¿no? El mismo niño ya acá, ya le no tiene, la mirada no lúcida, ya le dio todo, mira la carita que tiene, ¿no? Ya cambió muchísimo. Y pues para todos aquellos residentes que ya están menos de un mes, ¿no? Menos de un mes para terminar la residencia. Muchas gracias, eso es todo, creo que nos pasamos un poquito, pero vamos a resolver preguntas y dudas. Buenas noches, muchas gracias, doctor Mamani, por la presentación. Yo soy el doctor Daniel Fernández, médico residente en neonatología del Complejo Hospitalario Dr. Alonso Flores Madrid, en la ciudad de Panamá, de la Caja de Seguro Social. Sí tenemos algunas preguntas que se han colocado en el chat. Una referente más que todo a la clínica del paciente, referente a la fontanela. Si la fontanela anterior, al igual que la fontanela posterior, se puede ver aumentada de tamaño. Mira, habitualmente cuando tienes una displasia ósea, especialmente en el prematuro, las displasias óseas muchas veces no te van a dar signos y síntomas característicos. Entonces, puedes tener una fontanela anterior amplia, pero la posterior siempre la vas a encontrar un poco más cerrada. O sea, tu relación entre la anterior y la posterior tiene un margen que te va a permitir orientarte por qué la posterior se encuentra un poco más cerrada. Habitualmente te hablo de las óseas o la enfermedad metabólica ósea del prematuro, que no se produce el cierre adecuado de la fontanela, aunque ya por edad corregida hayan alcanzado su edad gestacional. Sin embargo, es muy típico que la fontanela posterior siempre va a estar bien disminuida, siempre va a estar pequeña. Entonces, esa orientación es muy importante o es un punto clave para hacer orientación diagnóstica. ¿Okay? Otra pregunta, la doctora Vivian González pregunta referente a la administración de otriotides. ¿Cuándo se debe evaluar la función tiroidea una vez iniciado el medicamento, el otriotride? Bueno, habitualmente cuando tenemos el otrioide, lo que puede producir una mayor demanda de hormona de la TSH. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando tenemos a este paciente? ¿Qué es lo que te va a dar cuando utilizas otrioide? Un hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces, ¿cuándo le debes hacer el tamizaje? Si has utilizado otrioide, chécate, espérate 4 a 6 meses para hacerle un perfil completo, porque te va a estimular la TSH. Tú lo que vas a tener es que la TSH esté elevada, pero la T4 libre va a estar normal. Entonces, debes checarte en 4 a 6 semanas, sí, ya hay que checarle a este paciente que ha recibido. Okay, muchas gracias. La doctora Ramírez pregunta en cuanto a la radiografía, si se deben observar los 4 núcleos de la rodilla para que sea negativo. No, perdón, doctor, no la escuché esa última.
que si se deben observar los 4 núcleos de la rodilla para que sea negativo en cuanto a la osificación. Habitualmente, cuando te encuentras en un niño a término, como veíamos el caso de nuestro paciente, va a ser muy fácil. O sea, tú tienes ahí la ausencia de los cartílagos, de los núcleos de osificación de la tibia y tanto. Pero el detalle está en esto cuando nos encontramos ante un niño de término. Eso es el aspecto bien importante para hacer el diagnóstico. Y como les decía, si yo tengo un niño que me voy a dar cuenta que no tengo los núcleos de osificación, pero si yo tengo un niño que tiene, que es prematuro, por ejemplo, a las 36 semanas de edad gestacional, yo ya tengo que observar mayor a 1 centímetro el núcleo de osificación del fémur. A las 38 semanas, yo ya tengo que tener el núcleo de osificación de la tibia mayor a 11. Entonces, en los núcleos de osificación distal del fémur proximal de la tibia, si están menor a 1 centímetro, entonces tengo que sospechar, pero ahí tengo que asociarme con la clínica, y por eso decíamos que podemos haber iniciado el tratamiento en un paciente críticamente enfermo. Entonces, que se quede bien el mensaje. Si la edad ósea está retrasada, es decir, a las 36 semanas de edad gestacional, el núcleo del fémur está menor a 1 centímetro, tengo que sospechar. Y a las 38 semanas de la tibia está lo mismo, entonces, pero con los prematuros ya eso no te permite evaluar los núcleos. Es algo bien que no nos va a orientar adecuadamente, o la radiografía o el estudio de los núcleos de osificación no nos va a ser un instrumento de nuestro aliado para hacer la orientación diagnóstica. Ok. Aparentemente hay más preguntas en el auditorio. No sé si quieren alguna otra pregunta los que están presentes en el auditorio. Aparentemente no hay más preguntas, doctor. Muchas gracias por la presentación, por el aclarar algunas dudas en cuanto al diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Le damos la palabra a la doctora Vivian González de Los Ángeles. Muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Le agradecemos y esperamos nuevamente nos comparta un tema a la brevedad. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Ronald, gracias al doctor Daniel por acompañarnos el día de hoy, y muchas gracias al auditorio que estuvieron conectados durante este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Saludos. Ya terminamos la residencia. Falta menos de un mes. Disfrútenlo muchísimo. Bueno, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.